Últimamente le echamos la culpa de todo o casi todo a las hormonas, pero ¿tienes claro qué es una hormona? Las hormonas trabajan como mensajeros dentro de nuestro cuerpo. Son moléculas que son secretadas por un órgano y que van a actuar sobre otro órgano, van a cambiar el comportamiento de ese órgano. En este vídeo voy a explicaros cómo funcionan las hormonas, los tipos de hormonas que hay y sobre todo esos mecanismos de regulación. ¿Qué es lo que hace que se libere una hormona y qué efecto tiene sobre determinado órgano? Es un vídeo de introducción al endocrino. En mi canal vais a encontrar vídeos específicos, especializados para cada tipo de hormona. Vamos entonces con cómo funciona en general una hormona. Como os he dicho, es una molécula que tiene que ser secretada, liberada a la sangre, a la circulación sanguínea por un órgano endocrino. Un órgano endocrino es cualquier órgano que tiene células con esa capacidad de fabricar y de secretar al medio la hormona. Si la hormona la pongo como estas bolitas amarillas, pues esta célula sería nuestra célula endocrina, que está liberando esa molécula que tendrá la capacidad de pasar a la circulación sanguínea. Órganos endocrinos, pues hay muchísimos en nuestro cuerpo, algunos tan conocidos como la tiroides o el páncreas y otros quizás no tan conocidos como el propio corazón o los riñones. Sí, el corazón también tiene capacidad para secretar hormonas. Estas hormonas, a través de la circulación sanguínea, llegan a todo nuestro cuerpo, pero van a actuar solamente sobre aquellos órganos que tienen células con receptores específicos para estas hormonas. Tienen la capacidad de responder a ellas porque las detectan gracias a estos receptores. Los receptores pueden ser de dos tipos. Ya sabéis que yo los dibujo así, como si fuese una antena. Así nos recuerda esta función de recepción de señales. Entonces, si está así es que es un receptor situado en la membrana. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues cuando la hormona no tenga la capacidad, por su composición química, no tenga la capacidad de atravesar la membrana plasmática. Entonces, tengo aquí el receptor para esta hormona. En otras ocasiones, la hormona sí que tiene la capacidad de difundir, de atravesar la membrana y entonces el receptor me lo encuentro dentro. Puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. Esta sería la célula diana, ¿vale? La célula diana, o también célula efectora, que tiene un efecto, que hace un cambio, es un comportamiento por orden de esta hormona. Si el receptor está en la membrana, lo que sucede una vez que la hormona se une al receptor es que lo activa y me va a activar una serie de cascadas de señalización intracelular en las que ahora no vamos a entrar, que van a acabar en la activación de una proteína que hasta ahora estaba apagada, estaba inactivada. Entonces vamos a poner que la proteína se activa. ¿Qué es una proteína del citoesqueleto? Pues va a cambiar el tamaño, la forma de la célula. ¿Qué es una proteína de tipo enzimático? Vamos a activar el metabolismo celular o lo vamos a bloquear. Una ruta concreta del metabolismo. ¿Qué es una proteína de membrana? O que activamos una proteína que ya estaba en la membrana, pues vamos a hacer que esa célula cambie la permeabilidad y que deje que transporte cosas que antes no transportaba. Que estamos activando un factor de transcripción, pues ese factor de transcripción se irá al núcleo y activará la transcripción de genes. Dependiendo de cuál es la función de esta célula efectora, pues eso será lo que estemos activando. Si es una célula secretora a su vez de otra cosa, pues esta proteína activará la excreción o el transporte de esa molécula. ¿Vale? Entonces, esto puede ser a través de esta vía o si es de esta otra, si la molécula, si la hormona se une a sus receptores intracelulares, tanto en el citoplasma como en el núcleo, esos receptores siempre van a ser de tipo factor de transcripción, que lo que van a hacer es activar la transcripción de genes. Y una vez que transcribimos un gen, lo que va a suceder es que se va a sintetizar una nueva proteína. Y de nuevo, en función del papel de esa proteína, ¿qué es del citoesqueleto? Cambio en la forma, por ejemplo. ¿Qué es del metabolismo? Cambio en el metabolismo. La diferencia entre estas dos rutas es que en esta he tenido que activar o inactivar algo que ya estaba presente en la célula y en cambio aquí he tenido que fabricar la proteína. Entonces, este mecanismo sería algo más lento que este otro, ¿no? Si tomamos el ejemplo de la insulina, que probablemente sea la hormona que todo el mundo conoce. La insulina se une a su receptor de este tipo en una célula, por ejemplo, del hígado. ¿Y qué está haciendo? Pues que esa célula del hígado coloque en la membrana unos transportadores de glucosa que tenía en el interior, que tenía guardados en el interior. ¿Para qué? Para que esa célula absorba la glucosa, la quite del medio, ¿no? A eso me refiero con el efecto. Cada célula tiene su trabajo en el organismo,
pero no se va a poner en marcha hasta que reciba una señal. Y en este caso las señales de las que estamos hablando son las hormonales, las hormonas. Pues sabemos también que hay señales nerviosas. Vale, entonces ese es el mecanismo básico, el funcionamiento celular molecular de una hormona. En cuanto a los tipos de hormonas, tenemos 3 tipos de hormonas. Hay hormonas derivadas de aminoácidos, ¿vale? Su origen es un aminoácido. Si el origen es la tirosina, a partir de la tirosina se nos forman 2 tipos de hormonas. Las hormonas tiroideas se forman en la glándula tiroidea, sería el órgano endocrino, y se van a hacer por fusión de 3 o de 4 aminoácidos de tirosinas a los que se les pega el ion yodo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto serían las hormonas tiroideas. Pero a partir de la tirosina también se forman las catecolaminas, que serían la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿vale? Proceden también de la tirosina. También tenemos a la melatonina, que procede del triptófano, otro aminoácido que da origen a la melatonina. Esta hormona sintetizada por la glándula pineal y que es importante para conciliar el sueño. También podemos tener hormonas de origen proteico. Vamos a decir que son péptidos porque son pequeñas. Entonces, en este caso, como son proteínas que van a tener que ser secretadas por las vías de exocitosis, la síntesis sí o sí es en el retículo endoplásmico rugoso, maduración en el aparato de Golgi, y antes de ser excretada, normalmente estas hormonas se han originado a partir de prohormonas, de proteínas más grandes, que van a ser fragmentadas antes de ser excretadas. Entonces tenemos algunos precursores que dan origen a diferentes hormonas. Entonces algunos ejemplos de hormonas peptídicas pues son la insulina, la hormona paratiroidea o por ejemplo la ADH, la hormona antidiurética. Y luego el último tipo son las hormonas cuyo origen químico son los lípidos, de origen lipídico. Y entonces en estas tenemos las de origen esteroideo, que provienen del colesterol, ahí tendríamos todo el grupo de las hormonas sexuales o de hormonas como el cortisol, y luego tenemos las leicosinoideo, como las prostaglandinas o los leucotrienos. Entonces, ¿por qué es importante conocer la composición química de las hormonas? Pues porque nos va a hablar mucho de su función. Nos va a hablar, por ejemplo, de cómo son excretadas al medio, ¿no? Y nos van a hablar también de cómo interaccionan con la célula diana. En este caso, las peptídicas ya hemos dicho que tienen que interaccionar con proteínas de membrana, con receptores de membrana, mientras que las que tienen origen esteroideo o origen lipídico en general atraviesan la membrana y sus receptores son intracelulares. En el caso de las que vienen de aminoácidos, por ejemplo, las hormonas de origen a partir de la tirosina, las tiroideas se comportarían en este sentido como las hormonas esteroideas, pueden atravesar la membrana, y en cambio las catecolaminas se comportarían como los péptidos. La dopamina, la noradrenalina tienen sus receptores en la membrana. Entonces, bueno, no vamos a meternos más, no vamos a profundizar más en esto, pero sí que es interesante conocerlo para entender cómo funciona. Entonces, vamos a ver ahora lo que a mí me parece más interesante y quizá más complicado, que es conocer los sistemas de regulación y que tiene que ver con entender los mecanismos de retroalimentación que suceden en nuestro organismo. ¿Qué era esto de la retroalimentación? Pues son los mecanismos que actúan para mantener nuestra homeostasis, es decir, la capacidad de mi organismo de compensar cualquier variación del medio externo o del medio interno. Si cambian las condiciones del medio, tenemos que hacer los ajustes oportunos para volver a la normalidad. Entonces, ¿cuáles serán los elementos de un sistema de retroalimentación? Pues siempre voy a tener un receptor del estímulo, un centro de integración que recibe la información desde ese receptor y un órgano efector que ejecuta los cambios necesarios, ¿no? Hemos estado estudiando cómo un varoreceptor detecta los cambios en la presión arterial, manda la información al bulbo raquídeo, donde se genera la respuesta a través de neuronas eferentes que hacen que, por ejemplo, mi corazón pues, cambie su frecuencia, ¿no? de latido. Entonces, esto también se extrapola, también está sucediendo en el sistema endocrino. Y puede suceder de 2 maneras. Tenemos los reflejos endocrinos simples, que vamos a empezar ahora por ahí, que vais a ver que son muy sencillos, o los reflejos neuroendocrinos, que nos complican un poquito ya más la historia, porque es una regulación del sistema nervioso con el sistema endocrino. Empezamos por los reflejos endocrinos simples.
Son tan simples que casi que nos saltamos algún elemento de este sistema de retroalimentación que he dicho. Mira, si ponemos este que tenemos aquí, fijaos, aquí tendría el centro de integración, podríamos decir que es esto, sería el órgano endocrino, que está liberando una hormona, que esta hormona podría estar actuando como el sistema eferente dentro de nuestro sistema de retroalimentación, que está actuando sobre el órgano efector y es el que va a llevar a cabo el efecto. Pero claro, este centro de integración, ¿cómo se está enterando? O sea, ¿por qué sabe que tiene que liberar una hormona? Este siempre tiene que responder a una señal sensitiva, ¿no? A un receptor. ¿Por qué os decía que es un sistema muy simple? Porque aquí el receptor está en la propia célula endocrina. Aquí tendríamos a nuestro sensor, a nuestro detector del cambio en la variable. Entonces, aquí mismo ya tengo el receptor. Está todo junto. Así que lo que me estoy saltando es al sistema aferente. De nuevo, si lo relacionamos con lo que sabemos de los reflejos nerviosos, insisto, tengo un receptor sensitivo que capta la modificación de la variable que sea, neuronas aferentes que mandan la información a un centro de integración y neuronas eferentes que mandan la información a un órgano efector. Entonces, aquí no necesito nada aferente porque el propio centro de integración ya es el receptor. Por ejemplo, si esto fuese una célula del páncreas, una célula de los islotes de Langerhans, que son los que se encargan de secretar la insulina, estas células ya detectan los cambios en la glucosa, o sea que son ya el receptor de glucosa y ellas van a tener la capacidad de liberar la insulina que va a pasar a la sangre, sería nuestro sistema eferente, y que le va a decir al hígado que capte la glucosa, que ese es el efecto, esa es la función. Entonces, eso es un sistema endocrino simple. Un ejemplo está el del páncreas con la insulina, el glucagón para la regulación de la glucosa, pero también podríamos usar como ejemplo la regulación del calcio. Por ejemplo, la glándula tiroidea que secreta la calcitonina o las glándulas paratiroideas que secretan la hormona paratiroidea. Estas hormonas se van a secretar en función de los niveles de calcio en el organismo, pero la propia glándula secretora de la hormona que le va a decir a los huesos o al intestino o al riñón que regulen los niveles de calcio, que hagan sus efectos, esas células ya están teniendo la capacidad de recibir, de detectar los cambios en los niveles de calcio. ¿Vale? Espero que esto se entienda. Entonces vamos ahora a lo que es más complejo, que son los reflejos neuroendocrinos. Seguimos con nuestro sistema de retroalimentación, tenemos los elementos del sistema de retroalimentación, vamos a tener un receptor que va a recibir el cambio de la señal, aunque a veces el receptor va a ser también el propio centro de integración. Y aquí lo que sucede es que tenemos varios centros de integración. Lo que sucede es que tenemos a unas neuronas, esto es una neurona, que va a liberar una hormona, un neurotransmisor, que va a actuar sobre una célula que es célula diana para esta molécula, pero además de ser célula diana, es a su vez célula endocrina. Es como si esta célula, su efecto es el generar otra hormona. Entonces, está liberando una hormona que por tanto va a la sangre y que esta está actuando sobre otra célula que a su vez es una célula endocrina. Y entonces esta final es la que tendría efecto sobre esta célula que va a cambiar su comportamiento, su función por orden de esta última hormona. ¿Veis? Aquí hemos hecho toda una cascada de regulación en la que han intervenido varios órganos endocrinos y el inicio de la estimulación es neuronal, es sistema nervioso. Esta regulación forma parte de lo que se conoce como eje hipotálamo-hipofisario, del cual tenéis un vídeo en mi canal que lo explica en detalle. Pero hoy os voy a reunir aquí todas las hormonas que están siguiendo esta regulación. Igual que hemos mencionado que esta regulación sencilla es la que siguen las hormonas relacionadas con la glucemia o con los niveles de calcio, voy a contaros así rápidamente cuáles son las hormonas que siguen este esquema. Entonces, de lo que estoy hablando aquí, en realidad, este reflejo neuroendocrino hace referencia al eje hipotálamo-hipofisario. Es decir, no cualquier neurona, cualquier parte de mi encéfalo está regulando el sistema hormonal, solamente neuronas que proceden del hipotálamo. Entonces, esto formaría parte del hipotálamo
ese pequeño órgano situado en el diencéfalo, que ya nos está regulando el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, acordaros, que ahora vamos a ver que nos regula una gran cantidad de sistemas hormonales y que además tiene centros conductuales tan importantes como el centro de la sed, el centro del hambre, el centro de la saciedad. Entonces, en este hipotálamo hay una gran cantidad de interneuronas y algunas de ellas lo que hacen es liberar neurohormonas que van a actuar sobre otro órgano que es la hipófisis. ¿Vale? Tenemos aquí la hipófisis. Es verdad que, para ser más exactos, el hipotálamo tiene neuronas que activan a la hipófisis para que secrete otras hormonas, pero también tiene neuronas que proyectan sobre la neurohipófisis y liberan allí directamente sus hormonas. ¿Vale? Esto lo tenéis explicado con mucho detalle en otro de mis vídeos en los que os hablo del eje hipotálamo hipofisario. No vamos a entrar hoy en las hormonas de la neurohipófisis, nos vamos a centrar en la regulación de la adenohipófisis. Entonces, los neurotransmisores o las neurohormonas del hipotálamo actuarían sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis libera hormonas que van a entrar al torrente sanguíneo y que van a activar sobre células diana, pero que son órganos endocrinos. ¿Vale? Es un órgano endocrino, así que la función que vas a activar aquí es la secreción de otra hormona. Y esta hormona ya es la que va a tener un efecto sobre una célula efectora que va a hacer una función concreta. En cuanto os diga ahora los nombres de algunas de estas hormonas, os va a sonar, vais a saber de qué estoy hablando. Entonces, por ejemplo, las hormonas sexuales. Le llamamos hormonas sexuales a las que liberan los testículos o los ovarios, ¿no? En ese caso, estas estarían representando a las gónadas. Yo estoy aquí liberando, por ejemplo, estrógenos o progesterona o testosterona si somos hombre, porque la adenohipófisis ha liberado unas hormonas que son las gonadotropinas. ¿Ves? Gonadotropina viene de que activo las gónadas. Estas hormonas son la FSH, hormona estimulante del folículo, y la LH, hormona luteinizante. Entonces, estas hormonas son las que hacen que mis gónadas secreten las hormonas sexuales. Pero ¿cómo empieza todo? Pues porque el hipotálamo, en este caso, está liberando la hormona GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Vale? El orden es que unas neuronas del hipotálamo liberan una hormona que va a señalizar a unas células específicas de mi adenohipófisis para que libere gonadotropinas, que va a señalizar a mis gónadas, en mi caso a los ovarios, para que liberemos estrógenos o progesterona. Y estas hormonas ya van a hacer su función sobre las células efectoras, sobre las mamas, sobre el músculo, sobre el crecimiento del vello, las funciones que sean. ¿Cómo empieza todo? Pues en este caso tendrá que haber un estímulo que inicie esta señal. ¿Vale? El estímulo en este caso a las hormonas sexuales va a ser en la pubertad, ahora no vamos a entrar en el detalle. Otras hormonas que siguen esta regulación neuroendocrina, pues serían las que tienen que ver con el cortisol, por ejemplo. En este caso, el hipotálamo está liberando la hormona CRH, hormona liberadora de corticotropina, que va a hacer que mi adenohipófisis libere ACTH, también llamada corticotropina, hormona estimulante de la corteza adrenal, que va a hacer que la corteza de la glándula suprarrenal libere hormonas como el cortisol. Y el cortisol ya es la que va a actuar sobre mis células efectoras, haciendo pues sus efectos, como liberación de glucosa al medio o como inhibición del sistema inmune, el efecto que tenga. La liberación de esta hormona está sometida a los ciclos circadianos, que sabemos que los ciclos circadianos de luz y oscuridad están regulando el sistema nervioso a través del hipotálamo. También, por ejemplo, se va a liberar en situaciones de estrés, ¿no? El estrés fisiológico o el estrés emocional haría que liberemos CRH y se nos activaría este eje. Otras hormonas reguladas por este eje hipotálamo-hipófisis, las hormonas tiroideas, en este caso la TRH, hormona liberadora de tirotropinas, haríamos que la adenohipófisis libere TSH o tirotropina, hormona estimulante del tiroides o tirotropina, que va a hacer que la glándula tiroidea secrete las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Y estas tienen un efecto sobre sus células efectoras. Cada uno de estos ejes los tenéis explicados en detalle en vídeos independientes en mi lista de reproducción del endocrino. También tendríamos en estas las hormonas, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona de la adenohipófisis que va a estar regulada por la GH
RH, hormona liberadora de hormona del crecimiento, que esta puede actuar directamente sobre los órganos efectores, pero además hace que en el hígado se libere la IGF, que actuaría sobre los órganos efectores. Y aparte de estas, y ya no lo voy a poner porque me voy a quedar sin espacio para mí, tendríamos la prolactina. La prolactina es una hormona liberada por la adenohipófisis que está regulada también por la hormona liberadora de prolactina. Positivamente, negativamente está regulada por la dopamina. Entonces, normalmente no estamos fabricando prolactina porque la dopamina lo inhibe. Y es en ese caso la prolactina, que secretaría esta, actúa directamente sobre los órganos efectores, que en este caso serían las mamas, para la producción de leche. Entonces, fijaos, en todos estos casos, toda la regulación, la liberación de esta cascada de hormonas se va a iniciar en el sistema nervioso. Por eso es un reflejo neuroendocrino. Ahí es donde tenemos que buscar de qué manera se están estimulando, cómo están recepcionando las señales que conducen al inicio de la cascada. Y para terminar, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta de estas rutas es que todas hacen retroalimentación negativa sobre su propia producción. Es decir, la IGF o la hormona del crecimiento, en este caso vamos a cogerla de aquí, está bloqueando a la adenohipófisis y bloqueando al hipotálamo para que no continúe con esta secreción. Y lo mismo en todas, ¿vale? Y esto es importantísimo. Cada hormona hace su función, estas también, por supuesto. Cada hormona tiene su función sobre las células efectoras y a su vez se está asegurando de que no entramos en un bucle de superproducción hormonal. Y esto sería todo. Insisto que si queréis conocer más en detalle cada una de estas vías hormonales, incluidas también las de los reflejos simples, como las que tienen que ver con el calcio o con el páncreas, con la glucemia, vais a encontrar en la lista de reproducción de endocrino de mi canal un vídeo exclusivo para cada una de ellas. Pero me parecía importante que tuvieseis esta introducción al sistema endocrino y esta visión general de cómo se están regulando en función de las señales que activan la secreción y de las características químicas moleculares de estas hormonas. Espero que os haya gustado. Si es así, acordaros darle al like, suscribiros y compartir este vídeo con todos vuestros compañeros. Un saludo.